días a todos los que se acaban de conectar. Damos gracias al Señor por este tiempo de compañerismo. A ver si nuestra hermana Sandra, allá en Girón, nos lee el devocional del día de hoy. Sí, sí, ya un momento. Tranquila, hermanita, bien pueda. Marzo 6. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3, 8 al 9. Los niños de todas etnias, idiomas y países disfrutan del juego de las escondidas. Es un pasatiempo universal e inocente. Sin embargo, el primer juego de escondidas en este mundo no fue ni divertido ni inocente, fue completamente serio. Después de la desobediencia de Adán y de Eva, en el huerto se escondieron el uno del otro detrás de hojas de higuera y de su creador detrás de los árboles del huerto. Intentaron un encubrimiento, pero Dios vino a buscarlos con una pregunta sencilla. ¿Dónde estás? Esta pregunta pone de cabeza la suposición común de que el hombre está buscando a Dios, quien se esconde en algún lugar en el universo o más allá de él. En cambio, descubrimos lo opuesto. Nosotros somos los que estamos escondiéndonos y Dios es quien viene a buscarnos. La pregunta de Dios a estos primeros seres humanos podría parecer extraña. Después de todo, ¿acaso no sabe Dios todas las cosas? No obstante, Dios preguntó dónde estaban Adán y Eva, no para obtener nueva información, sino porque quería ayudarles a entender su situación. Dios vino a atraerlos más que a expulsarlos. Imagina las muchas maneras en que Dios pudo haber reaccionado a la rebelión de Adán y de Eva. Si hubiera respondido en juicio estricto, habría traído sobre ellos de manera instantánea la sentencia de muerte que les había advertido. Génesis 2, 16, 17. Sin embargo, la naturaleza de Dios siempre es tener misericordia. Por lo tanto, vino a ellos con una sola pregunta. Este es el primer vistazo que tenemos de la gracia de Dios después que la humanidad le dio la espalda. Dios no les dio de inmediato lo que merecían por justicia. En cambio, por su inmensa bondad les otorgó lo que no merecían, una oportunidad para responder y regresar a Él. Ninguno de nosotros se sentiría cómodo si nuestros seres más cercanos pudieran ver todos nuestros pensamientos más profundos y acciones pasadas. Podemos ocultar la verdad de los, perdón, de los demás y quizá incluso de nosotros mismos. No obstante, ocultar la de Dios es inútil. Simplemente no existe lugar donde ocultarnos ni nadie más a quien culpar. No debemos creer la mentira de que Dios no verá nuestros pequeños pecados que mantenemos ocultos de otros. Él los ve en última instancia. Él ve nuestra alma y sabe exactamente lo que hemos hecho y dónde nos encontramos. Lo maravilloso es que no necesitamos fingir que nos podemos esconder. Él viene a nosotros en misericordia, no en juicio, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. ¿Estás cargado en algún pecado que te asedia o por alguna vergüenza secreta? ¿Estás intentando esconder de Dios lo que has estado escondiendo de otros? Nunca ha habido un mejor momento para dejar de esconderte de Él. Ven a la luz, revela lo que no puedes ocultar de Él para que Él pueda cubrirlo con su sangre y tú puedas saber que eres conocido y perdonado. Él es un Dios de amor que salva y que quiere una relación con nosotros. Para profundizar, ver Primera de Juan, capítulo 1 del 8
hasta el 8 y 2, 8 y 2 al 2, capítulo 2 al 2, creo que es que dice, bueno, Gracias, hermanita Sandra. gracias. Bueno, hermanos y hermanas, buenos días para los que se acaban de conectar, que siguen conectándose. Nos encontramos aquí con una conversación de Dios con el hombre. ¿Dónde estás? Esto nos ayuda a entender la diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otro tipo de religión. Dios buscando al hombre. El hombre nunca ha buscado a Dios. Dios siempre nos está buscando. Y nos encontramos con una gran tragedia porque aquí estamos en el momento de la historia del hombre donde todo cambió. Les voy a leer desde Génesis 3, 8 al 13. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Qué triste, ¿no? Nos encontramos con Adán y Eva, nuestros representantes delante de Dios, escondiéndose de Dios, sabiendo de que antes caminaban de la mano del Señor. Entonces aquí nos encontramos con Adán y Eva, que trataron de esconder. Primero que todo, lo que podemos encontrar aquí es que Adán y Eva se escondieron de su desnudez. Ellos al verse desnudos uno al otro, o sea, se avergonzaron el uno al otro y se esconden. Pero viene Dios como solía hacerlo, porque parece ser que era una relación, porque era una relación de Dios creador con su creación, con Adán y Eva. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, miramos aquí algo importante. No sé si usted ha notado y que es así. El Evangelio siempre es muy reflexivo. El Evangelio siempre nos va a desnudar. Realmente nos va a llevar a mirar nuestra verdadera condición delante de Dios. Y esto es serio, amados hermanos, porque cada domingo, cada miércoles, cada día que tú y yo nos exponemos a la palabra del Señor, es Dios mismo viniendo a visitar tu vida. Es Dios mismo viniendo a exponer tu condición, cómo estás delante de Dios. Y el Evangelio siempre, como le reitero, es reflexivo, nos lleva a hacer una introspección. La Escritura dice de que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o acaso no conocéis al Señor. Adán y Eva no se podían examinar. Se examinaron y vieron su desnudez, pero no hicieron absolutamente nada porque no podían hacer ya más nada. Pero Dios vino a intervenir en su vida. Mire cómo llega, como decía el devocional, Dios llega con preguntas, esperando una respuesta correcta. Eran preguntas, fue una pregunta llena de gracia, de misericordia. Fue una pregunta que quería Dios llevar al hombre a estar a cuentas con él, pero no lo hizo. Y vamos a ver aquí unos diferentes puntos en este devocional y que nos van a ayudar a tener grandes victorias frente al asedio del pecado, incluso aún si el pecado está siendo cometido por parte de nosotros. Porque las cosas que usa el enemigo es la vergüenza. ¿Volviste a hacerlo? Mira, pediste perdonar 8 días, o el domingo, o el martes, y volviste a hacerlo. No lo hagas más. O sea, ya no busques más perdón. No busques más relación con Dios. Él no te quiere escuchar. Pues hermano, le digo una cosa, Dios siempre está dispuesto a escuchar por medio de Jesucristo. Porque no se trata de nuestro desempeño, se trata de la obediencia de Cristo. Pero esto me tiene que llevar a mí y a ti y a todos los que estamos aquí reunidos a dar la buena batalla de la fe para no pecar más.
Como nos enseñó nuestro hermano Alejandro el día de ayer, somos nuevos en Cristo. Somos una nueva creación. En nosotros mora el Espíritu de Dios. Tenemos un nuevo corazón. Podemos obedecer o desobedecer. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿En qué estás ocupado? ¿En qué estás ocupada? ¿Realmente te estás ocupando en las cosas de Dios? Es decir, buscad primero el reino de su justicia. Pero mire, cuando miramos el pecado de Adán y Eva, vamos a ver que ellos prefirieron la creación que al creador. Entonces vamos a desarrollar varios puntos aquí en este devocional. Lo primero es que el hombre en su naturaleza caída desde el tiempo de Adán hasta ahora ha pretendido esconderse de Dios y de su presencia. El hombre perdió el camino para volver a Dios y se hizo sus propios dioses. El hombre se esconde en dioses, en sus dioses que construye, porque como el hombre fue creado para adorar, él quiere sentirse completo o completa adorando algo o a alguien. Pero como en su naturaleza caída no puede adorar al Dios verdadero a no ser de que Dios intervenga. Él construye sus propios dioses. Él construye, el primer Dios que construye el hombre siempre será el mismo, que eso fue lo que encontramos en el huerto del Edén. Vimos a Adán escondiéndose de Dios usando su propia justicia, porque juzgó a Dios y juzgó a la esposa. Y más adelante vamos a ver cómo ese egoísmo daña nuestras relaciones interpersonales. Entonces, el hombre va a construir sus propios dioses para justificar su pecado con una falsa adoración, como les decía ahora, porque fuimos creados con ese propósito. Y es un propósito que está en nuestra genética, adorar y deleitarnos en aquello que adoramos. Pero generalmente estamos adorando lo que no es Dios. Por eso es que nuestra vida, o cuando estábamos sin Cristo, es una vida de oscuridad y más oscuridad, aunque pretendamos creer lo diferente o lo contrario. En Romanos 1, 18 al 23 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí escuchan esto, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Mira aquí llega el punto. El hombre empieza a esconderse en sí mismo. Él se cree Dios, porque eso fue lo que vendió la serpiente. Comerán del fruto y serán como Dios. El hombre se adora a sí mismo. Es por eso que vamos a encontrar de que lo que encontramos de primera mano en el corazón del hombre es orgullo y egoísmo. Y los dos son primos hermanos. El orgulloso es egoísta y el egoísta es orgulloso. Dentro de esa escala de valores que tiene el hombre en su corazón pecaminoso, siempre vamos a ver culpable a los demás. Tú no vas a ser el culpable absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque eso implica humillarnos. Eso implica reconocer de que somos pecadores. Y ninguno quiere reconocer eso, incluso se ofende. Incluso siendo cristianos dentro de la iglesia, cuando el evangelio es predicado dirigido por el Espíritu de Dios, nos ofendemos. Nos ofendemos. Y cuando nosotros entendemos eso, que el evangelio lo que quiere es acercarnos a Dios, examinar nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escondernos en nuestros propios argumentos, en nuestra propia justicia, en culpar a mi esposa, no es que es ella, o el esposo, es que es él, o son nuestros hijos, son las circunstancias, son el ambiente, porque siempre vamos a encontrar una excusa, siempre vamos a encontrar una excusa para no reconocer de que somos pecadores y que hemos pecado contra Dios y contra el prójimo. Y es triste que pase dentro de la iglesia eso. Sería normal entre la gente impía, pero entre creyentes no puede ser así. Muchos de nosotros estamos como Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Dios le da una orden. Él va supuestamente y la hace.
pero lo hacía de manera selectiva y de acuerdo a sus criterios, a lo que le convenía. Fue y obedeció a Dios, pero no perfectamente. Y llega el profeta Samuel y sale al encuentro Saúl y le dice, he obedecido a tu Dios. Ni siquiera era su Dios. El propio Dios era él mismo. Porque mire que no habla en primera persona, sino en segunda persona. He obedecido a tu Dios. ¿Y qué dice Samuel? ¿Y qué es ese válido de ovejas? Otra vez reflexivo. ¿Qué es lo que tienes allá guardado? ¿Qué es lo que estás ocultando de Dios? Hermano, no podemos ocultar en nada a Dios. Él es omnisciente. Dice la Escritura que aún ni siquiera hemos pensado y Él ya sabe nuestros pensamientos. Pero el hombre en su pecaminosidad se vuelve a veces, y es ignorante, pensar. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Conociendo a Dios, sabiendo que era su creador, caminaban con Dios y creían que Dios no lo sabía. Porque una de las cosas que pasa cuando andamos en una naturaleza pecaminosa es que pensamos de que Dios es como nosotros. Y lo vamos a ver más adelante, cómo repercute eso en mi vida pensar de que Dios es como nosotros. Entonces la humanidad caída creyeron poder esconderse de Dios. Ya su conocimiento de Dios, que era un conocimiento perfecto, ya no existía de la manera correcta. Estaban ciegos espiritualmente y pensaron que Dios era como ellos. El Salmo 50, 16, 21. Para los que leen la Biblia, el Salmo 50 es un salmo que habla acerca del juicio de Dios a su pueblo. Y aquí está hablando de dos tipos de personas que dicen ser pueblo de Dios. Y en este punto, en el Salmo 50, 16, 21 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues aborrece la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Mira tan impactante esto. ¿Qué tienes tú de hablar, creyente, de que amas la ley de Dios y que has tomado el pacto de Cristo y lo pronuncias con tu boca? Dices ser creyente, dices amar al Señor. Dice, pues aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, mis amados hermanos? Dios habla, Dios te habla con misericordia, con gracia, te reconviene, te disciplina y tomas esas palabras y las echas a tus espaldas para no obedecerlas. No es conmigo, es con fulanito que no vino, es con ella, pero ella no quiere entender, es con él, pero él no quiere entender. Hermano, una cosa es clara, tenemos que quitar una viga del ojo para poder ayudar a mi prójimo. Si no, nunca vas a poder. Y vas a estar escudándote y excusándote en tu falsa religión, aunque digas amar a Dios. Porque aquel que ama al Señor obedece sus mandamientos, es lo que dice la Escritura. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? No se trata de decir, se trata de hacer. No se trata de querer, se trata de obedecer. Pero es una dinámica en el mundo cristiano. Esto que estamos hablando de cristianos. Muchos están escondidos en sus propios pecados, en su propia justicia. La única manera que puedes realmente tener compañerismo con Dios y salir de esa oscuridad en que te encuentras es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Cada devocional, cada mañana, cada domingo que te congregas en tu iglesia local, cada vez que te pones delante del Señor, delante de su palabra, el Señor te está hablando. Pero somos como en el Salmo 50, echamos a la espalda las palabras de Dios y no nos importa. Muchos estamos como el pueblo en el tiempo de Jeremías. Este pueblo ha hecho dos males. Me han abandonado a mí, al Dios vivo, y han cavado cisternas rotas. No aman mi palabra. Hermano, si tú no amas la palabra del Señor, no amas a Dios. Tú no puedes decir de que amas a Dios y no amas su palabra. Tú no puedes decir de que amas a Dios y no obedeces lo que Él manda. Seríamos hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, mis hermanos. El Señor está a las puertas. Ya sea que Él venga o nosotros vayamos, pero está a las puertas. ¿Quién está examinando su pueblo? Pero Él nos examina, nos miramos y nos olvidamos cómo realmente somos. Somos oidores olvidadizos, somos como los creyentes de Santiago. Estamos entre dos aguas, estamos entre dos pensamientos. Queremos adorar a Dios y amar las riquezas de este mundo. Queremos adorar a Dios, pero deleitarnos con las cosas del mundo.
Vamos el domingo a la iglesia y cantamos Santo, Santo es el Señor, y llegas a tu casa y prendes la televisión y ves cosas que desagradan al Señor y no pasa nada. Te encuentras con amigos que tienen conversaciones obscenas, chistes, incluso hasta que sonan blasfema el nombre del Señor y no pasa nada. ¿Qué tipo de creyentes que somos, hermano? Y me involucro a mí también allí, porque a veces hemos sido permisivos con el pecado, lo saludamos de lejos, incluso muchas veces lo acariciamos y toleramos muchas cosas dentro de nuestro hogar y nuestro corazón, y no hacemos nada. La pregunta hoy es, ¿dónde estás? ¿Realmente estás en Cristo? ¿Estamos en Cristo o estamos en un anticristo? Ponemos en lugar a Dios nuestro propio Dios y decimos que es el Dios de Israel, que es el Dios de la Biblia. Y decimos que estamos adorando a Dios. Podemos decir como Saúl, he obedecido a tu Dios. ¿Y qué es ese balido de ovejas? Y sigue el Salmo 50. Pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería como tú? Qué gran problema, hermanos. El problema es que nosotros pensamos de que Dios es como nosotros. Incluso es a veces inferior a nosotros porque lo pisoteamos. Creemos de que Dios no es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, que es santo, santo, santo. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Porque si el concepto que tú tienes de Dios es un Dios santo, perfecto, majestuoso, glorioso, soberano, que está sentado en su trono y que vendrá a juzgar a vivos y muertos, estás muerto en delitos y pecados. Pero Dios nos ha revelado su grandeza por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Nos ha mostrado quién es Dios y tenemos que tener delante de Él un temor reverente basado en quién es Dios. No un miedo, sino un temor. Miedo tiene que tener los pecadores no redimidos como pasó con Adán y Eva. Miedo. Pero ni aun así ellos tienen miedo a saber lo que viene. La ira venidera, el día del Señor, el gran día del Señor. Y hay creyentes dentro de la iglesia que ni aun temen eso, el gran día del Señor. Y creen que estamos bien, porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque ofrendo, porque sirvo en la iglesia. Puro checklist. Pero cuando examina nuestro corazón a la luz de la Escritura, estamos reprobados y pensamos que no es así, por la dureza de nuestro corazón, por nuestra insensibilidad ante las cosas de Dios. Dios siempre está tomando la iniciativa, llena de misericordia, busca al hombre para confrontarlo con su palabra. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y comí y me escondí. ¿Dónde estás tú? Aquí hay un llamado lleno de gracia, dando al hombre una oportunidad de confesar lo que había hecho. El Dios Salvador se disponía a acercarse a sus hijos caídos para levantarlos, pero ellos no quisieron. Ellos en ese momento habían perdido toda noción de la realidad. Realmente lo que dijo la serpiente era mentira. ¿Cuántas veces Dios te habla y te habla y te habla? Y tú dices, es mentira. Y tomas tus propias decisiones, tus emociones te gobiernan y haces lo que tú quieres y al final es camino de muerte. Y lloras y lamentas, gracias al Señor que Él siempre nos busca y quiere levantarnos con su gracia y con su misericordia. Ese es el cristianismo, esa es realmente la salvación. Jehová buscando a sus hijos. Estas palabras también son un llamado de justicia estricta. El Creador estaba exigiendo a sus criaturas rebeldes una respuesta. ¿Qué has hecho para que te escondas? Hermano, Dios nos está exigiendo una respuesta. ¿Qué has hecho para que te escondas? ¿Por qué te escondes de mí si vengo a ayudarte, a liberarte? Pero lo reitero, el enemigo quiere que nosotros pensemos de que Dios es malo. No, Dios es bueno todo el tiempo. Y en su bondad te disciplina con la palabra del Señor. Somos privilegiados que podemos entender el idioma de Dios.
Damos gracias al Señor que podemos venir a arrepentimiento y fe todos los días y siempre su mano está dispuesta para levantarnos. Lo que dice el Salmo 32. Sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento que pone un freno para poderlo llevar. Y aunque el justo cayere, no quedará postrado porque Dios sostiene su mano. Somos justificados por la sangre del Cordero. No nos quedemos en el piso y levantémonos por la gracia del Señor y avancemos. Corramos con paciencia esta carrera de la fe. No puesto los ojos en el prójimo, como lo hizo Adán y Eva. Puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Porque si tú pones los ojos en tu esposa o en tu esposo, te vas a desanimar, porque vas a ver el pecado de ella y de él, y te vas a sentir en la condición de juzgarla como lo hizo Adán. Juzgó hasta el mismo Dios. Y es por eso que no puedes salir de allí, porque sigues juzgando a ella o a él, que son el culpable de tu tragedia. No, el culpable de tu tragedia eres tú con tus decisiones, que te has apartado del Dios vivo, porque tu relación no depende de él o de ella, dependes de ti, de tu valentía de enfrentarte a ti mismo a la luz de la Escritura. Porque el primer enemigo que tú tienes eres tú, no es tu prójimo, no es Dios, eres tú. Y ya podemos saberlo y entenderlo porque conocemos nuestra condición. Somos polvo, somos barro, pero delante del Señor somos sus hijos. Y su mano siempre está tendida para levantarnos y para guiarnos. La respuesta de Adán fue a medias. Tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. La respuesta de Adán, mire que fue evasiva y engañosa y muestra el daño que el pecado había causado en él. Hermano, tus respuestas ante Dios son evasivas, son a medias. No es que sí pequé, pero siempre se pero es que ella, pero es que él. No, hermanos. La Biblia dice que Dios no expresa un corazón contrito y humillado. Realmente te acercas a Dios en arrepentimiento y fe, realmente reconociendo contra quién has pecado y qué es lo que has hecho. Llamas el pecado por su nombre. Mira, hermanos, es triste, pero es una realidad. En la iglesia de cristianos, ya arrepentirnos está de moda. Es tan normal, es tan normal. ¿Por qué? Porque el pecado se volvió normal. Porque ya hasta, hermano, para Dios no hay pecados pequeños. Para Dios pecado es pecado. Ya no se volvió tan normal porque es que los demás hacen, entonces yo también hago. Lo que hemos venido hablando, la mundanalidad dentro de la iglesia. Somos tan permisivos, sabiendo que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. ¿Ustedes recuerdan cuando eso está en la Biblia en Isaías? Y está hablando Isaías. Y dice, ay de mí. La palabra ay significa juicio. El juicio de Dios está sobre mí porque soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Y qué hace el Señor? Este hombre reconoce su pecado. No está diciendo, es que ellos me enseñan a mí, la culpa es del pueblo. No. Lo que hace Isaías es reconocer su pecado delante de Dios. Por eso es que dice el Señor que un querubín de los que estaba volando sobre el trono de Dios tomó una tenaza y sacó un carbón del altar de Dios y puso en la boca de Isaías y dijo, he quitado de ti tu pecado. Mire, tan lindo que ese Señor fue Dios. He quitado de ti tu pecado. Y ahí donde Dios habla, dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién anunciará el mensaje? Y dice Isaías, heme aquí, Señor, porque ya estaba bien con el Señor, estaba alineado con la santidad de Dios. Entendió que el pecado que tenía en sus labios, porque su boca tenía que estar limpia para poder hablar la palabra del Señor. Pero es una realidad, mis amados hermanos. No juguemos a ser cristianos, hermanos. Realmente, si Dios examinara nuestra vida en este momento, no seríamos dignos de estar ni siquiera en este momento hablando de su nombre. Pero gracias al Señor por su misericordia. Que no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero no abusemos de eso. No tomemos muy a pecho cuando dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces volvamos todo lo desgracia. No, hermanos. La gracia de Dios nos tiene que llevar al arrepentimiento, a dar la buena batalla de la fe, a menguar en nuestra vida pecaminosa, en ejercitarnos en la fe,
Esto es parte del ejercicio de la fe. Estamos ejercitándonos en la piedad. Estamos sometiendo nuestro cuerpo a servidumbre cuando nos levantamos muy de mañana porque tengo mucho sueño, porque va a tener un día muy pesado. Pues te tengo una noticia. Si tú buscas primero la presencia del Señor, esas añadiduras que te afanan tanto, que te preocupan tanto, Dios estará en control y aparejará todo y entregará todo lo que tú necesitas para que tengas un día bendecido. Pero si no buscamos a nuestro Creador, realmente mi relación con Dios solamente es basada en normas, en ritos y en formas, no en relación. Necesitamos despertar, hermanos. Despertar de ese sueño. ¿Dónde estás? A la luz de la Escritura, ¿dónde estás delante del Señor? ¿Eres un siervo fiel o un siervo infiel? El siervo, mire, dice, cuando tú haces lo que tienes que hacer, eres un siervo infiel. Dios te llama a hacer más todos los días. Eso es lo que dice Jesús, le dice a los discípulos: ¿ustedes qué hacen de más? Si aman a los que os aman, si perdonan a los que os perdonan, si les sirven a los que os sirven, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así los publicanos? Se olvide que el cristianismo es una contracultura. Es una contracultura. Pero me reitero, la mundanalidad entra a la iglesia y la tiene acomodada a su status quo. La tiene allí, felices. Estamos bien con Dios. Y si miramos a los de la Escritura, no lo estamos. Estamos mal. Pero gracias al Señor por la palabra del Señor que nos muestra la realidad de nuestro corazón. Nada más saludable para el hombre caído que reflexionar en su situación moral, espiritual. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con mi prójimo? ¿Cómo estoy con el cuerpo de Cristo, con la iglesia? Realmente amo la iglesia del Señor. Quiero servir a la iglesia del Señor. ¿Te has preguntado qué talentos tú tienes y dones espirituales y que están allí escondidos bajo la mesa? Y que los demás hagan, pero tú no haces. Pero lo único que haces es criticar a los otros porque no hacen las cosas como crees que deben ser, pero tú no te involucras con nada en la iglesia. Conoces las necesidades de alguien en la iglesia y tú no haces nada. Es una pregunta que nos hace Dios cada día, cada domingo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y lo hace a través de su palabra. No olvidemos que el Evangelio siempre será reflexivo y nos lleva a vernos en el lugar en que estamos delante de Dios y cómo estamos nuestra relación con Él. Y es donde vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 4, y que lo decimos mucho y cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra de juicio, hermanos. Esto allí está hablando del juicio, porque está hablando de un pueblo que se está deslizando, un pueblo que dice adorar a Dios, pero vive entre dos pensamientos, entre dos aguas. Se engañan a sí mismos. Entonces dice así, Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, todos aquí tenemos que darle cuentas a Dios. Todos, absolutamente todos. Aquí no hay ninguno que se vaya a eximir, porque va a haber un juicio de los creyentes, el BIMAC, el tribunal de Cristo. No se va a juzgar nuestra salvación, pero sí lo que hicimos con la salvación, lo que hicimos con lo que Dios nos entregó. Talentos, dones, tiempo, finanzas, todo, absolutamente todo. ¿Te has pensado, puesto a reflexionar en ese momento? ¿O a meditar si realmente estáis en la fe? ¿Si realmente eres salvo? ¿Si realmente estás luchando con el pecado, te dejas arrastrar por el pecado? Si te interesa, te importa estar a cuentas con Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Podemos decir, no, es que cuando se predica el evangelio claro y como está en la escritura, eso es mucho legalismo, todo ha cambiado, no, todo, Dios no ha cambiado. El mismo ayer, hoy, siempre es el mismo pecado. Hermano, no estamos tan permisivos. Desafortunadamente la iglesia está tomando las cosas tan light. ¿En qué inviertes tu vida, tu tiempo? ¿Cuánto tiempo pasas pegado al celular, mirando TikTok, Facebook, mirando los chismes de otros, en vez de estar en la presencia del Señor orando? ¿Cuánto tú oras? ¿Cuánto lees las escrituras? ¿Cuánto meditas en la palabra del Señor?
¿Cuánto anhelas que llegue el domingo para congregarte con los santos de Dios, a adorar el nombre del Señor de una manera corporativa? No, es que el domingo me voy para un asado, me voy para tal parte, voy a hacer lo otro. ¿Y Dios? Tenemos que pensar en eso, mis amados hermanos, porque es un privilegio congregarnos. Es un privilegio que costó la sangre de Cristo. Si tú no amas la iglesia, el Señor, el cuerpo de Cristo, tú no amas al Señor. Cambiamos al Señor por un plato de lentejas. Nos pasa lo de Saúl. Cambiemos a Dios por cualquier otra cosa. Pero cuando llega el momento de la tribulación, el tiempo de la aflicción, el tiempo del hambre, de la enfermedad, ay, sí, Dios es importante. Ay, sí, Dios, necesito de ti. Y Dios es tan bueno que nos ayuda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Dios les habla y les dice, y les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios habla y el hombre se oculta. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa será perdonado. Adán en ese momento podía confesar abiertamente su culpa, pero trató de evadir su responsabilidad buscando una excusa digna de él, pero indigna de Dios. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol que yo comí. Adán estaba haciendo recaer toda la responsabilidad sobre Dios mismo, pero realmente el culpable de todo había sido Adán, porque Dios le había encargado a Adán el cuidado del huerto y el cuidado de su esposa. Por eso es que lo busca primero a él, porque él era responsable de la creación. Él era el representante de todos y cada uno de nosotros delante de Dios. El domingo predicamos acerca de la responsabilidad que tenemos, cómo nuestros pecados afectan a nuestra familia, afectan mi matrimonio. Porque es que nosotros en la casa, y estoy hablando de los varones que están aquí, nosotros representamos a Dios en nuestro hogar. Por eso es que la mujer no puede ser cabeza tuya, porque tú eres cabeza de ella porque fuiste creado primero que ella. Y tienes una gran responsabilidad en tu hogar y en tu familia y en la iglesia local donde estás. Adán y Eva trataron de esconderse de su desnudez, es decir, de su vergüenza en su propia justicia. Aparte de ser responsable a Dios en la condición que estaba el hombre de vergüenza y de miedo, Adán culpa a su mujer. Otro resultado del pecado, la falta de amor hacia el prójimo, hacia Dios, da como resultado la falta de amor al prójimo. Por eso es que dice el primer mandamiento cuando Jesús habla, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando tú no amas a Dios primero y te amas a ti primero, nunca podrás amar a tu prójimo de la manera correcta y mucho menos a Dios. La respuesta de Adán y Eva, notamos también algo que quedó allí de entender y afligió a Dios. Yo pienso que Dios afligió y no está en la Biblia, pero aunque dice en Génesis capítulo 6 que le dolió a Dios en el corazón de ver que el pecado del hombre, todo pensamiento era continua mal, dice que le pesó en su corazón. Adán y Eva estaban solamente pensando en el acto pecaminoso de comer, pero Dios estaba viendo mucho más allá. Él estaba interesado en las actitudes, porque no fue lo que comieron, sino lo que los motivó a comer. Un acto de desobediencia, un acto de desamor, de rebeldía contra Dios. Dios examina nuestro corazón, nuestras intenciones. Tú puedes obedecer perfectamente externamente a Dios, pero no de perfecto corazón. Podemos pretender delante de los demás que estamos bien, pero mi corazón, no olvide que Dios mira hacia el corazón. Si Dios examina nuestro corazón hoy, en este momento, ¿qué vería? Corazón contrito y humillado. Un corazón que está batallando una la buena batalla, que está luchando por la santidad, que está perseverando en la salvación. O un hombre o una mujer que está entregado, vendido al pecado. Y no le importa ni le interesa y no quiere solucionar las cosas. Hay que pensar en eso, mis amados hermanos, y ser muy reflexivos el día de hoy, porque no sabemos si hoy sea nuestro último día. Ese es el verdadero problema del hombre, es el corazón. La razón por la cual el Señor nos salva, nos da un nuevo corazón, es decir, un nuevo espíritu.
Pues en nuestra naturaleza caída solo hay un corazón de piedra. Y mire que en Ezequiel 36, 25, 27 dice, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todo vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias al Señor por ese nuevo nacimiento. Gracias al Señor por redimirnos, por ponernos en la condición correcta delante de Dios. Somos hijos amados por Dios, pues comportémonos como hijos amados de Dios y tengamos un corazón agradecido con Dios. Sabemos de que no vamos a estar sin pecado porque va a haber luchas todos los días. Hay un pecado remanente en nuestra vida, pero la pregunta es, ¿cómo estás luchando? Si estás luchando, si estás dando la buena batalla de la fe, si es Dios tu prioridad en tu vida, en todas las áreas de tu vida, o eres tu propio Dios. Así como Dios buscó a Adán, envió a su Hijo a buscar con gracia y misericordia, mostrando la justicia perfecta de Cristo para ponerlos de nuevo en relación correcta con Él. Adán decidió cambiar por su propio amor. O sea, Adán decidió cambiar a Dios por su propio amor, por sus propias necesidades. Mire, les voy a leer algo que los va a impactar, que tiene que ver mucho con esto. Dice Lucas 19, 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, Dios diciéndole a un pecador como Zaqueo, un jefe de los recaudadores de impuestos, dice, necesito pasar en tu casa, quedarme en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y recibió con gozo, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El Señor Jesucristo es amigo de pecadores, pero pecadores que lloran por su pecado, pecadores que toman acción para cambiar las circunstancias, para ir a restaurar, que es lo que dice Saqueo. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. Mire, el simple hecho de encontrarse la presencia del Señor, aquí usted no ve a Saqueo excusándose en nadie, tomando acción, decisiones. Si he hecho esto, lo voy a enmendar. Si he hecho, voy a hacer el 4 veces. El simple hecho de que Jesús entró a su casa, presencia. Hermanos, todos los días estamos delante de la presencia del Señor. Si tú no te sientes compungido con la palabra del Señor el domingo, si no te sientes estremecido por la palabra del Señor, tienes un problema con Dios. Hay un corazón duro, un corazón que se está insensibilizando ante la presencia de Dios. Pero es una realidad, mi amado hermano. Es una realidad. La invitación que nos hace el Señor es a renunciar a ese amor propio por nosotros mismos, es decir, a esa egolatría que heredamos de Adán y Eva, ese amor por la creación más que por el Creador. Y aquí encontramos otro texto, Mateo 16, 22 al 27. Cuando el Señor Jesús está diciendo de que va a ser torturado, martirizado por el Sanedrín, por toda la clase religiosa y que lo iban a matar y va a ser crucificado. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, escucha esto, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, es decir, en el mundo. Hermano, es un tropiezo, la mundanalidad en tu vida es un tropiezo para tu relación con Dios. Aunque vayas a la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque prediques el Evangelio, es un tropiezo para tu relación con Dios. Porque tú no puedes amar al mundo y amar a Dios. Tú no puedes servir a dos señores. Entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ese día vendrá, hermanos.
ese día vendrá. El hombre sigue escondiéndose de Dios en su justicia, en su religión, en su ciencia, en su filosofía, poder, pero llegará un día donde no tendrá más dónde esconderse de Dios y ya no vendrá el Señor con su misericordia y gracia, es decir, como un cordero, sino como un juez y Señor, y no habrá lugar donde el hombre pueda esconderse de su presencia. Y con este versículo termino. Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela del silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono, y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerte en pie? Hermanos, ese día llegará. Que seamos nosotros, como dice la Escritura, que cuando llegue ese momento, levantados, erguid la frente, el momento de tu salvación ha llegado. Que no vayamos a ser los aquellos que saben esconderse, llenos de vergüenza. Es por eso que predicamos el Evangelio con un sentido de urgencia todos los días desde un púlpito. Arrepiéntete, vuélvete al Señor del pacto, alinea tu vida con el Señor. Por eso la pregunta de hoy es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?